Con permiso, en Infinita, para hablar de política con confianza y sin corbata, con Rodrigo Bravo. Bienvenidos nuevamente a Con Permiso, gracias por seguir acompañándonos en este podcast que ya lleva su buen rato, y hemos podido conversar con políticos de todos los lugares, izquierda, derecha, de todos los sectores políticos han estado sentados acá durante esta primera temporada, porque se nos viene el último capítulo y queríamos, como partimos con un alcalde, Jaime Belolio, queremos cerrar con un alcalde, que ya les voy a decir quién es, porque se le acercan los 50 años, Este año cumple 49, los cumple en julio, tiene un gran defecto que es de la U, ese lo vamos a conversar también. Bueno, para hacer asado y comer marisco, le encanta invitar a su casa, cocina, le prepara las colaciones a los niños, un papá presente, pese a que su vida lo ha mantenido en la política muy activo. Hoy día, fanático de Manuel, Lucero, con la Yuri, y Mijares, que estuvieron en Chile hace poco rato. Le voy a preguntar si lo fue a ver. Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa hoy día, gracias por acompañarnos en Con Permiso en Radio Infinita. Mucho gusto, me mataste con que voy a llegar a los 50 pronto. Ya, pero es una rica edad ya, ¿no? No, feliz, soy Sí. feliz de mí, no tengo ni un rollo. Ya me imagino el carrete de los 50 años de Sebastián Sichel. Prepárate, como ¿Sí? decía un amigo, va a ser tan buena la fiesta que tiene que morir alguien, no sabemos quién. Alguno va a tener que sacrificarse, pero algo Sí, vamos a hacer, sí. sí. Pero es verdad, feliz de celebrar. Oye, Sebastián, ¿por qué este cambio a Mijares, a Manuel? ¿Te pusiste romántico con la edad? No, yo no tengo placeres culpables con la música, me ¿Ya? gusta la música en general, pero debo reconocer, fui a Oasis, estaba feliz, y una semana después fui a Mijares, Emanuel, Yuri y Lucero, y lo pasé tan bien que le ganó así, y me sorprendí a serio? mí mismo, dije, no sé, estoy más viejo, o en realidad uno tiene ahí como un archivo musical en la cabeza que me hizo gritar, cantar, lo pasé tan bien, siempre me ha gustado harto la música clásica, y la música clásica tradicional me refiero, y a mí tengo un rollo con Emanuel porque además Emanuel revivió mucha canción italiana de Lucho Dalla, casi todas sus versiones, Toda la vida, La séptima luna, son canciones que eran de Lucho Dalla, que es un italiano que me gusta mucho, Sí, claro. y las puso románticas. Una casita chiquitita así. Esa es la que se hizo famoso en Chile. Sí. Entonces me gustaba mucho, pero cuando los vi a los cuatro encontré que era... Gran show. Gran show. Y, o sea, te juro, estaba con una señora de 80 años al lado y la vi bailar con entusiasmo. La primera media hora la encontré entusiasta, a las 2 horas la estaba encontrando esta buena moza, porque encontré que daba una felicidad ese minuto. Así que no, bien. Me gusta harto el rock, el hip hop, pero también creo que yo disfruto la música y me da lo mismo. No tengo Lo que sea. esos gallos talibanes que dicen, no, es que a mí me gusta el rock y el que le gusta la romántica es casi un traidor, me da lo mismo. Escucho la música. Ese video de campaña escuchando a los Chanchos Piedra Sí. se hizo viralísimo con tus pasos de baile, los más Exactamente, secretos Los guardados. más secretos guardados. ¿Te dio Los vergüenza chanchos después, botados. cuando se transformó en Sí, meme? sí, ¿sabes qué me dio vergüenza? Después de la campaña presidencial yo me fui a terminar el doctorado en Italia, a escribir en realidad, para la tesis, y me llegaba de todos lados, y me seguía llegando, y me di cuenta que había pasado la campaña y se transformó como en un meme que me siguen mandando, y hay un gallo de un profe mío, Jorge, de la universidad, que me lo mandó y dije, ya esto dio más vuelta de lo que yo me había imaginado. Llegó a todo público. Llegó a todo público. Oye, ¿por qué tan Sibarita es tan bueno para la cocina, además, y para juntarse con lotes de amigos? La cocina de razón personal. Yo vivo solo de los 17 años y si no habría comido barraqueta con queso toda la vida. Entonces, y así fue, varios años. Hasta que en un minuto tuve que empezar a aprender a cocinar si no iba a comer eso, de todo. Y después empezó a gustar la cocina. Es un placer así total. Es mi terapia. Yo llego todos los días, a la hora que llegue, a cocinar. Cocino para el otro día, en el fondo para la familia. Hoy día confieso que mi señora se fue a la playa ayer y tuve que mandarla con vianditas. La Clara que trabaja conmigo me retaba y me decía, pero ¿cómo tan regalona? La mando con viandas para que coman porque no pueden comer en la playa y yo estoy acá. Pero me hace muy feliz. Me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho comer también. Pero cada día como que me da es una terapia, ¿cachai? Hay gente que le hace terapia a correr, le hace terapia no sé qué. A mí cocinar 1 o 2 horas Te al día relaja. me relaja. Te conecta Entonces, contigo. Claro, me conecta conmigo, me permite pensar. Hay algo del placer de cocinar y mezclar además sabores que es como química, ¿cachai? Como que uno provoca cosas que emocionan y hay una muestra de cariño. Y cuando uno es papá, en este caso que estáis tan poco en la casa, es una forma también que tu hijo se mantenga. Mi hijo Julio una vez me dijo tan orgulloso, veo lo que comen los otros que no saben quién se lo hizo, a mí me lo hizo mi papá. Y les digo. Orgullosísimo. Entonces, él siente, mi sensación que abre digo, vianda, estoy como viejito. ¿Cómo se llaman ahora? Un tupper. Estos termos. Termo. Abre esos termos y me gusta porque siente que estoy ahí. ¿Y por qué invitar a mi casa? La raja, no tengo mucho ruido. Tampoco tenía dónde invitar mucho cuando yo era adolescente, ¿cachai? Entonces yo creo que también la Bárbara me dice,
como yo nunca tuve una casa donde invitar hasta que me fue bien profesionalmente, tengo la sensación que tengo años para atrás acumulados, ¿cachai? Como que me gusta que las cosas se hagan en mi casa siempre. Buena. De hecho, ya que hablamos de la Clara, que le voy a contar a los auditores, la Clara trabaja conmigo, hasta le ofrecí hacer el matrimonio en mi casa, pero todavía no se casa la Clara. Así que el día que se casen, hasta en mi casa quiero hacer los matrimonios. Eso, Y yo cocino extraordinario. para el matrimonio. Aparte, una casa preciosa, ¿eh? Yo me ha tocado ir a conversar contigo en algún momento de, ya no sé si como Pandemia, candidato yo creo presidencial, era pandemia, ahí ¿verdad? andábamos con mascarilla seguramente. Oye, ¿qué es hoy día lo que te ha marcado como alcalde? Porque has pasado por distintos espacios de la política, ministro, Corfo, Banco Estado, candidato presidencial, candidato a diputado, distintos partidos cercanos. ¿Qué es más difícil, ser candidato presidencial, ser alcalde o te ha costado mucho ser militante? Mira, esta buena pregunta. A ver, partamos al revés. Yo milité en la EC. Siempre he pensado de cuándo a cuándo, porque esto es como mitología. Y el otro día lo busqué, del 2005 al 2013. ¿No? Fueron 7 años que yo fui militante de la democracia cristiana. El 2012 en realidad renuncié, pero el 2013 ya lo hice público. Después en Ciudadanos no alcancé a militar más que 30 días, porque Nada. murió el partido antes de que naciera. Entonces está. Y me cuesta la militancia, lo reconozco. Creo que la militancia en los partidos tiene algo, por eso se llama militar, de regimiento que en la modernidad, más líquida intelectualmente, que la izquierda y la derecha son focos, te cuesta mucho definir esta idea como de la orden de partido. ¿Cachai? Yo tengo una duda intelectual, siempre la he tenido, de que esa forma de hacer política, que es como romana, de los optimates hasta los populares, cuando peleaba Julio César con Catón y ese mundo, como que está un poco pasada, no los partidos, sino la idea del decálogo ideológico como con cosmovisión del mundo que se transforma en militancia, no los partidos, después te explico eso. De experiencia personal, la peor fue ser candidato presidencial, la peor, no, lo pasé mal. Vamos a entrar en profundidad, que me tocó reportear lo demás. Me tocó además, yo me acuerdo siempre, un mes antes de la campaña con un gran amigo, estábamos en un cumpleaños y me empezó a dar consejos de cómo ganar la elección y en un momento le dije, ¿sabéis qué? No quiero ganar. Y ahí te das cuenta que estáis metido en un barco que no necesariamente estáis convencido, porque cuando alguien te da un consejo, mira, tenéis que... Y tú decís, chucho, no, ¿sabéis No qué? es esto. No esto. Y de hecho, la verdad, tuve una sensación que perdí. A las 2 semanas me fui con mi familia y fue lo mejor que hice, ¿cachai? Como si pero por varias cosas que ahí comentemos. ¿Y qué me ha hecho feliz? Probablemente la gestión pública. Ser alcalde me hace feliz, el banco me hizo feliz, la Corfo me hizo feliz, el ministro, me gusta mucho más la gestión. Y también tuve un cuestionamiento, porque me fui, estudié, ya volví con mi doctorado, no sé qué, me fui a una universidad, volví a mi oficina de abogado, Sichel Verega asociado, que ya no existe, así que lo puedo promocionar, y me aburría. Sentía que había descubierto algo que me gustaba mucho más, que era la gestión pública, que la vida profesional, entonces, como también fue bueno volver de alcalde ya decidido que esto es lo que te gusta en tu vida personal, en tu vida profesional, esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace feliz. Me levanto todas las mañanas alcalde y me levanto con una felicidad y que no me escuchen donde me trabajaba antes, ni mis socios, ni la universidad, ni el Dinamo, otras cosas que yo tenía que dejé todo. Me di cuenta que los últimos 3 años me levantaba aburrido y creo que por lo tanto le encontré sentido a esto, ¿cachai? Y eso ha sido muy bueno como alcalde, como, ¿sabéis qué? Vale la pena. Vamos a hablar Con de todo lo Ñuñoa, malo. pero me surgió una duda ante lo que conversábamos. ¿Ser de C es ser de derecha? Porque tú pasaste de la DC a trabajar en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿O es ser de centro? En tu época, con esa decisión, y hoy día. Yo estoy convencido, te lo voy a explicar al revés. Es buena la conversa porque la gente me dice, ¿por qué eres de ser la universidad? Y deja ponértelo el año 96 yo entré a la Católica. Yo era hijo natural. La derecha defendía los senadores designados. Mi primer foro en la Universidad Católica fue un profesor, Raúl Madrid, defendiendo la existencia de los hijos legítimos, ilegítimos y naturales, reforma del 97 de Soledad Alvear, contra una persona que se llamaba Soledad Alvear, que era ministra de Justicia, y defendía que alguien como yo, y lo digo así personalmente, pudiera tener el derecho a ser hijo, ¿cachai? Y no hijo natural. ¿Acuerdan? Los que no se acuerdan, Sí. más viejos, ser hijo natural era no tener derecho a la herencia, era, en mi caso, en sus minutos, no poder entrar a un colegio católico, miles de otras cosas. Entonces, yo me sentía una persona de centro y sentía que esa derecha de esa época reivindicaba cosas que para mí no tenían nada que ver con lo que creía. Y conocí a la Soledad Alvear, y conocí a don Patricio Elwin y dije, esto soy yo. Obviamente eso no tiene nada que ver con la de hoy día. Y eso es importante en los ejes políticos. Los ejes políticos no son estáticos. Alguna vez se lo leí a Churchill profundamente. Acuerdo que Churchill fue liberal y conservador. Entonces dijo, yo me puedo cambiar
de partido por mis principios, no de mis principios por mis partidos. Yo sigo siendo la misma persona que entró ese año 96 en la Universidad Católica. Creo en la comunidad, creo en la dignidad de la persona, creo en la democracia profundamente. No me gusta ni Pinochet, pero tampoco me gusta Maduro y no tengo por qué defender a uno o al otro en el sistema. Creo profundamente en la libertad del ser humano para determinar su proyecto de vida. Entonces, la idea de que uno se fue a la derecha porque apoyó a Piñera o se fue a la izquierda es tan, luego vintage, porque tiene que ver con cómo ve la política, la misma política. Pero como ciudadano, si me preguntáis si cambié tanto lo que pensaba el año 96 hoy día, cero. La pregunta es si el sistema se movió, y se movió profundamente. Esos mismos que decían eso, hoy día ninguno de esos se atrevería a decir vivan los hijos ilegítimos naturales. Ya varios de esos, incluyendo el presidente Piñera, ninguno reivindicaba la violación de los derechos humanos. Cuando yo estaba en la universidad, un profesor decía, que era de la UDI, abiertamente que estuvo bien perseguir a los opositores políticos. Entonces, yo creo que primero una derecha que se democratizó, otra no, pero una derecha. Y hubo una izquierda, y ahí vale para la DC, que dejó de tener agenda. Pregúntale a Patricio Aylwin si estaría hoy día en la coalición con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y yo sé la respuesta. O habría respaldado a Janet Jara. O habría respaldado a Janet Jara, yo sé la respuesta, y lo sé porque lo hablé mucho con él. Yo era muy niño y yo es cierto que alguien me apadrinó un poco y me enseñó de política, era un Patricio, me he juntado una vez al mes con él. Entonces, la respuesta es al revés, es ¿dónde está el sistema? Y el sistema se puso, en los 90 era centrípedo, se movía hacia el centro y hoy día se puso un centrífugo, se movió hacia los polos y probablemente cuando uno es del centro le cuesta hacer un mapa político en esa lógica. Pero yo estoy muy orgulloso de ser quien soy y cada vez que me preguntan esto yo digo, chuta, parece que no se da cuenta usted que el eje izquierda-derecha se ha movido tanto desde el sí y el no, que hay que repensarlo. Y eso es valioso repensarlo. Lo mío no fue un cambio de un día para otro como ha pasado con algunos ahora estos días. Lo mío fue un paso bien fundamental. Primero, quebrar con la nueva mayoría por la reforma de educación, después apoyar a Andrés Velasco con un proyecto liberal de centro, tratamos de montarlo, no fue como el ajo. Después darme cuenta que el presidente Piñera sí quería acercar estos mundos y irme con muchos de esos, salvo Velasco, apoyar a Sebastián Piñera y hoy día mirar esto y yo ser un opositor en su minuto a José Antonio Caz, como probablemente lo sigo siendo, entendiendo que quiero que le vaya bien, que gobierne, pero sentir que no soy lo mismo ni la misma familia y me han sacado la cresta por eso también. Sí. Pero eso demuestra básicamente que trato de mantener una posición política respecto a lo que creo y no cómo se mueven los ejes políticos. Ahora, cuando un DC me dice hoy día es que tú te derechizaste, me empieza a dar risa. Pues digo, perdón, yo sigo estando donde estoy. No soy parte de republicano, pero señor, usted está en una alianza y apoyando a Janet Jara. Yo apoyé a Elis Matei y hay una diferencia sustantiva entre uno y otro, no a José Antonio Caz. Y eso es súper importante entenderlo. Por estas razones que me comentas de tu historia de formación, ¿tienes una foto de Patricio Aylwin, de Ricardo Lagos, Sebastián Piñera? Sí. Eso está en tu escritorio, para los que no saben. Ah, muy bien. No, en mi oficina, voy a contarle, en mi oficina hay un cuadro grande, el único cuadro que es don Patricio Aylwin. Y tengo un Efraín Montalva también al lado, pero no lo he podido colgar porque se me rompió el marco. Y tengo 3 fotos personales de 3 personas que yo admiro profundamente, los 3 presidentes que para mí me han marcado. Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Creo que eso le ha pasado a más que a mí mismo. A los políticos no, pues los políticos son como barras de equipo, de la U del Colo, pero si yo le pregunté a los ciudadanos, probablemente te responderían lo mismo que yo, y eso demuestra que la política juega la barra brava, el ciudadano vota por efectivamente quien cree que fue un buen presidente. Creo que los 3 fueron grandes presidentes. Oye, se me pasó un dato bien clave y quiero que tú le cuentes a la gente, ¿quién es China? Nada, me tocó cerrar, esto es una anécdota, pero cerré los malls chinos que no pagaban patentes. Estaba chato que había varios malls que no pagaban patentes, cara dura, tenían permisos provisorios y todo, y se quedó una perrita encerrada en uno de esos lugares y no se lo llevaban los chinos, literalmente. Y nosotros empezamos a decirle, lléveselo, y al final yo mismo rompí literalmente la clausura para poder sacar a la perrita, y la perrita era una Doberman gigante. Es preciosa, es preciosa. O sea, nadie se atrevía a tocarla y yo me metí porque los funcionarios decían, ¡ay, si me muerde! Y se me vino encima y me langueteó. Al otro día la fui a ver al canil y me siguió langueteando y al final nunca la fue a buscar la persona dueña del supermercado porque la tenía para cuidar, la criaba en un estacionamiento, ¿cachai? Entonces era una perrita bien abandonada y le dijimos si la quería dar en adopción y la dio en adopción y la adopté. Así que mi perra regalona te codó, el Luigi y la China, no puedo olvidar el Luigi, no escucha pero le van a decir, pero los dos son muy regalones y la China una agradecida así de cariño. La llevé la primera vez a la playa y no podía creerlo. Imagínate que vivió en un estacionamiento desde que era chica. Y la primera vez que corrió al mar, creció, me llegué a emocionar porque saltaba, no entendía lo que era el agua, tomaba agua salada, la escupía, no sabía lo que era. No, muy regalona. Sí, buena historia esa. Y es historia de ser alcalde.
Sí. Historia de la comuna. Eres intenso porque tu agenda de esta primera etapa como alcalde de Ñuñoa es súper visible, con harta gestión, desde el día uno. Me acuerdo de los Rayados, en Irarrázaval, las veredas, que ha cambiado harto. Tiene un proyecto muy interesante en el barrio Italia, que lo hemos conversado en algún momento. ¿Qué te ha complicado de ser alcalde? ¿Las trabas, la burocracia, los vecinos en ciertos casos? No, lo que no los vecinos. Yo creo que los vecinos con todo derecho alegan. Voy a decir algo bien crudo. Primero me ha costado el ñuñoísmo malentendido, ¿eh? Que es el mundo del Frente Amplio, que lo tengo de oposición a veces y en la calle a veces, que son gente como que dice Ñuñoa es mío. Es como salgan de mi lago el señor de Gasco, es lo mismo. Es como, esta es nuestra comuna y usted no es, porque es liberal y no del Frente Amplio, ponle el nombre que quiera. Y entonces hay una forma sobreideologizada de concebir lo que era ser de Ñuñoa, que entonces si uno lleva cascanueces por un ballet, como que no debería ser de Ñuñoa, eso es para los cuicos. Voy a hacer un poco pero pasa harto más de lo que te imaginas. No es solo una caricatura, es No, real. no, pasa heavy. Como que se compraron mucho ese cuento, ¿cachai? Como de que hay un mundo que es de Ñuñoa y que es muy distinto al mundo, pero ese mundo no es que sea la diversidad, que yo creo que la diferencia de Ñuñoa, sino que es lo identitario de un mundo asociado a lo que uno entiende el Frente Amplio, esta izquierda alternativa que surgió en Chile. ¿Qué más me ha costado? La burocracia municipal. ¿Sabes qué me cuesta? Yo creo que una conversación que se polariza, pero el tema de la movilidad funcionaria es una locura, ¿cachai? Se discute poco lo de los estatutos administrativos, pero el Estado central, incluso es menos rígido que la municipalidad, ¿eh? La idea de poder mover a alguien de jefatura, ni siquiera ella es desvincular, eso ya es casi imposible, pero poder, yo voy a decir una cosa, pero esta persona la puedo poner de director a otro lado, no, que es un cargo nominado. ¿Qué es eso? Que solo puede ser directivo en ese lugar porque ese concurso digo, pero ¿cómo hay cargos nominados si este gallo puede ser mejor para el DAF? Entonces hay algo raro en esta poca flexibilidad para armar equipos municipales, no ya de sacar y traer gente, insisto, eso pasa en el Estado Central, pero en el Estado Central yo puedo poner un jefe de división que era jefe de departamento, puedo cambiarlo si siento que es mejor a otro lado, la falta de flexibilidad hace que sea todo muy lento. ¿Y qué más me ha costado? Que no me escuche mi señora, no, pero me ha costado a veces compatibilizar casa porque esto es una pega que si te volvís loco. ¿Cuántas veces te llaman a las 3 de la mañana, No, 4 de la todo mañana? el día estoy en una alerta de seguridad que me suena un pito que ayer, no sé qué en la noche, no sé qué, pero casi hubo un portonazo, que entonces estáis con una alerta permanente y llamando y muchas de las decisiones son cargos. Cuando uno es ministro tiene jefe, que se llama el presidente de la República. Cuando uno es Corfo tiene jefe, que es el presidente del Consejo. Cuando Banco Estado lo mismo. Y en lo privado, si no tienes jefe y eres emprendedor, al final tenés que moverte tú para... Acá el problema es que no hay jefe, tú eres el jefe, pero te das cuenta que todos esperan tu opinión, incluso para lo más básico. Y por lo tanto no para nunca, mentalmente, porque aunque estés de vacaciones, alguien te va a preguntar, oiga, ¿y el lechero? Claro. Entonces te empieza a pasar que te das cuenta que la cantidad de decisiones te provoca un consumo de tiempo y estrés bien grande, y eso hace que a veces te venís en la casa porque estáis sentado en la casa diciendo este domingo no, pero te ven y estáis con la cabeza así mirando el teléfono. Ahora, lo cuido, soy súper respetuoso, como me dijo ayer Tomás Fuentes, mi administrador municipal, le decía a alguien, no, sí, el Sichel el fin de semana es intocable, y es verdad, o sea, soy súper cuidadoso con mi hijo en eso. Alguna vez lo dije, pero estar desvinculado de tu familia y ser político ha transformado a varios políticos en gallos inhumanos, y lo digo en serio. Para mí lo más importante es mi familia, mi hijo, estos 24/7, pero mis tiempos de familia son tiempos de familia. 3 hijos. 3 hijos. Y 3 hijos, hombre. Yo creo que un hijo hombre, ya sabemos cómo es la cosa. Es lo más parecido a un terremoto permanente en la casa y una gran pelota de fútbol. ¿Y cómo comen, po? No, comen. El kilo de queso al día. No, ¿sabes que en mi casa antes de ayer, me puse a ordenar las pelotas y tengo 22 pelotas de fútbol en mi casa. Y me piden más, pero digo, ¿qué es posible? ¿Para qué más? Y tienen, ¿cachai? Pero por lo mismo son mis bandillas, o sea, lo paso bien, nos reímos. Me acompañan harto Ñuñoa, eso es bonito, o sea, los eventos. Vale. Lo pasan bien, andan peluceando por ahí, ¿cachai? Oye, y son de la Chile, ¿no? No, todos de la U, fanáticos. Sí. Aunque debo confesar un pecado. Jugaban en la U, en la escuela de fútbol de la U, y se tuvieron que cambiar a la Católica, porque se cerró, el profe era el Jambo Seyur, se achicó y se cambió a la Católica, entonces aparecen con la camiseta de la Católica, yo sufro, pero les hago así. La U, y como que me dicen, sí, lo hice por la U. Están con culpa. ¿Y estáis choreado con el Estadio Nacional y lo que ha pasado el último tiempo porque la U ya no juega y vemos puros conciertos? En parte. Me pasa, alguien me dice, no, es que la U, te juro que hace 2 meses no juega la U.
y ha habido 11 conciertos. Entonces se transformó en un centro de eventos que hay que cuestionárselo. Uno tiene un recinto deportivo así, lo digo, igual peleo con la U y están enojados conmigo porque creo que ellos son irresponsables con el manejo de fuego artificial y otras cosas. Pero la verdad mi problema no es la U hoy día. La U la mitad del tiempo la sacan del estadio para arrendarlo para un concierto y por lo tanto ni siquiera es que la U esté ocupando el estadio, sino que son productoras que se lo han dedicado a hacer eventos y se ha transformado en un desastre para la comuna. Bad Bunny es el mejor ejemplo. ¿Tú cachai que si en tu casa el local de la esquina dijera que porque lo roban le pusieron una reja afuera de tu casa y dijera usted puede entrar, sí, pero tiene que empadronarse ¿con quién? Conmigo, con la productora. Y puede entrar solo usted. Pero es que quiero invitar a hacer un asado a unos amigos. No, es que justo el domingo no puede. Pero ya, podría ser un día y un día, ya, por seguridad. Pero el problema es que cuando uno ve noviembre y diciembre fue Bad Bunny, Oasis, Dua Lipa, Los Jaivas, Macha y el Bloque Depresivo. Entonces al final, y eso multiplicado por 2, porque en general son 12 conciertos, o sea, no hubo un fin de semana en que tú pudieras invitar a tus amigos a hacer un asado a tu casa, que pudieras dormir tranquilo. Creo que hay una irracionalidad en la administración del Tiene estadio. que ver con el parque del Estadio Nacional, además, que se abrió otro espacio, digamos. Obvio. A mí me encanta AC/DC, viene AC/DC, pero van 85.000 personas y no en el Coliseo, es en el parque. Entonces ahora se duplica el uso, sin ninguna racionalidad. Todo lo que han hecho los estadios modernos en el mundo es estudiar capacidad de carga del barrio. Pues tú decís, ya, debería haber 3 eventos máximos que lleven 90.000 personas al mes, por poner eso, y eso te permite hacer un uso racional. Pero aquí no hay capacidad de carga y por lo tanto se usa todo lo posible. Y yo aquí, y se lo digo al ministro Pizarro porque él fue el que partió con la idea, creo que el uso del Parque Estadio Nacional como recinto de recitales hizo que el estadio tuviera 3 usos simultáneos, que es terrible. Recital, fútbol, todos los fines de semana cuando hay fútbol, y eso hace que ni un vecino aguante. Imagínate levantar a las 10 de la mañana, llegan los de la U, se cierra, o los del equipo que esté, juega la U, a las 12 gritan, y a las 4 se cierra de nuevo porque hay un recital. Y eso pasa porque cuando son en el Parque Estadio, puede haber fútbol en la mañana y puede haber recitales para... Entonces es una chifladura. Dijiste que iba a conversar con Casa este tema. ¿Te Sí, has lo sentado conversé. a conversar con él? Sí, lo conversé largo. Mira, sí, así en simple. ¿Qué tiene que pasar con un estadio como este? Uno, somos la única MUNI que no tiene nada que ver con la administración del estadio. La Florida es dueño del estadio. Claro. Santa Laura y el Monumental se pagan derechos. El Estadio Nacional no paga contribuciones, no paga impuestos, no paga nada porque tiene una exención especial por ley. Pero sin embargo, nosotros pagamos todos los costos y no administramos el estadio. Y lo que le plantea a José Antonio, el presidente, fue bien práctico. Fue uno, que la municipalidad pase a ser coadministrado. Ni siquiera pido que lo administre la municipalidad, pero que haya un directorio. No dependa del IND, que es lo que pasa hoy día, que a esta altura no es IND, es INE, es como Instituto Nacional de Espectáculos, porque lo dedica a arrendarlo, porque no se dedica al deporte en el fondo, sino que dependa de un órgano colegiado que esté el municipio, que esté el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Seguridad y el IND, para tomar decisiones. Y 2, que la plata... 3.600 millones de arrendos se ha echado los bolsillos del Estado con todos estos recitales, no es gratis. Por lo menos un 25% esté para hacer obras en el mismo estadio o en los entornos del estadio. No para recaudar. No para recaudar, ¿cachai? Para el fisco. Porque además ni siquiera recauda el IND, esta platita Sí. se va topón para adentro y se la lleva al fisco central. Y es bien absurdo porque el mayor uso no significa mayor inversión. Con 49 años, una vida bien entretenida, más allá de la política, y con este rol de alcalde hoy día. Hablábamos hace un rato de José Antonio Kast. ¿Tú te sientes hoy día oficialista u opositor? Ni lo uno, ni lo otro, ni todo lo contrario. No voy a ser bien realista. A ver, en la elección pasada apoyé sistemáticamente a Elías Matei, pero yo creo que la política, los liderazgos son para gastarlos, no para guardarlos. Esa fue una diferencia que tuve alguna vez con Andrés Velasco cuando hubo que definir entre Piñera y Guillé. Él era la idea de llamar a votar nulo, que lo hizo, y yo era la idea que en una definición así uno tiene que tomar opciones, porque para eso está en política. Si no gastas el capital y lo cuidas para ti, lo que estás haciendo es no pensando en el país. Y yo voté por Kast y lo dije públicamente. ¿Eso significa que soy del Team Kast? No, obviamente que no, tengo diferencias profundas y yo estoy esperando que sea gobierno para saber qué posición tomo porque no soy parte de su partido ni de su coalición y por lo tanto voy a tomar las decisiones respecto a la agenda que él lleve hacia adelante. Tampoco soy la oposición, que yo creo que hemos tenido una posición tan ridícula estos días que todavía no asumen los ministros y lo están criticando. Oye, dejemos que gesten. Si efectivamente hay una agenda ultraconservadora del Ministerio de la Mujer, van a tener el primer opositor acá,
o si efectivamente el tema valórico se toma la agenda, o si se olvidan del tema pobreza. Hay cosas que para mí son fundamentales y van a definir, pero por ahora me siento que estoy en un espacio de colaboración, si queréis ponerle, no de adhesión, pero de colaboración con el gobierno, porque quiero que le vaya bien, como lo dije con Boric en su minuto. ¿Eh? Nunca me paré de la lógica de, lo odio, quiero que todo lo que el ministro que nombró, al revés. Hay entrevistas mías diciendo, fue un buen gabinete el de Boric inicial, creo que hay que darle una oportunidad, en mi misma posición, con una diferencia probablemente. Hay muchos amigos míos en este gabinete. Claro, que fueron parte de mi campaña, entonces uno tiene más fe. O sea, ¿Y como independiente no te parece un ruido que sean independientes los 16 ministros que hoy día están? Para nada, algo te dije con la militancia. Ojo que hay que mirarlo, la política de la militancia. Nosotros copiamos el modelo gringo es binario. ¿Cachai? Es como hay dos partidos y uno nace rojo, azul, demócrata o republicano según la familia del tronco donde te criaste. Esa es la cultura norteamericana de la política, desde la guerra civil. Nuestra cultura no es así. Nuestra cultura, si uno mira la historia política de Chile, incluso desde el 29, va a poner desde 1829, desde el IRCAI, para decirlo en adelante, nuestra política es de 3/3 o de 4/4. Forzosamente Pinochet y el sí y el no trató de hacerlo de dos bandas, pero nunca lo ha sido. Y lo digo así, ¿vieron esto? Mira, si miráis Frey, los radicales, o sea, la AEC, los radicales, los liberales, los conservadores, los monbaristas, si uno sabe de historia te das cuenta que Chile tiene un sistema político más de 4/4 que de dos mitades. ¿Por qué es tan importante entenderlo así? Porque cuando uno lo entiende así, entiende que construye mayoría juntando cuartos. Eso es lo que hizo Elwin. Pues sí, Elwin y Almeida no eran parte de la misma coalición política. De hecho, fueron opositores en el 70. Sin embargo, cuando hubo que recuperar la democracia, 2/4. En la misma fila. En la misma fila. Bueno, este gobierno tiene ese desafío. Ellos tienen 1/4. Eso es lo que sacó Kast en primera vuelta. Tiene que poder construir la otra mitad. Y como independiente, y ahí digo como independiente, no te basta con los partidos para construir la otra mitad. Porque hay mucha gente como yo, que en un sistema así no tiene partido. No, es imposible tener partido. O sea, no hay un mundo que me represente culturalmente. Sin embargo, soy actor en política y espero estar representado porque no administra el gobierno y que no se afirme solo los partidos, porque no le da para hacer esa mitad que te necesita para construir mayoría. Y en esa lógica es un problema hoy día para José Antonio Kast que los libertarios vayan por fuera, que se hayan declarado oposición al gobierno o que principalmente no van a ser parte del gobierno. ¿Cómo los ve a los libertarios? A ver, yo creo que ellos están haciendo lo que le hizo Kast a Piñera. Es como, ellos están en la posición colaborativa, voy a decir al revés. Ellos toman una definición, que es lo que le hizo lo que le pasó a Meloni con la Liga Italia, en el fondo es lo mismo. En todo el mundo, a medida que se va polarizando el sistema, aparece alguien que está más al extremo que tú. Eso es una lógica bien de centrífuga de la política. Y tú miras el fenómeno en el mundo y le pasa hasta Orbán, que yo para mí es el enemigo número uno del modelo democrático en el mundo. O sea, Maduro y él, por ponerle un ejemplo. Entonces, yo creo que los nacional libertarios era obvio que iban a hacer esto. Y la verdad, yo siento que tengo diferencias profundas con ellos y no me gustaría ser parte de una coalición con ellos. Soy bien transparente. O sea, cuando tú pones en duda la violación de los derechos humanos o cuando estableces criterios de indulto para gente que abusó de derechos humanos o cuando pones tan en duda las instituciones que protegen los derechos humanos, para mí hay un límite. O sea, fuera tu pregunta inicial y si te fuiste a la derecha, yo algo tengo claro. Creo que las dictaduras son malas y Pinochet fue un mal presidente y que el daño que hace no justifica ninguna de sus ventajas. ¿Y la figura de Johannes Kaiser, qué te parece? Un gran comunicador, un talentoso polemista. Creo que tiene lo que yo le critico también a Gabriel Boric, que esta frivolidad de lo simbólico por sobre el contenido, que le hace muy mal a la política chilena, y por lo tanto creo que al final se ha jugado más en las formas que en el fondo. Cosa que creo que Kast lo tiene. Yo tengo una diferencia del fondo con Kast, pero creo que Kast es alguien que tiene un tronco intelectual, ideológico detrás, que el gremialismo que lo sostiene. Yo creo que lo de Kast es mucho más simbólico. Se parece mucho a Boric. Es como, a mí son las dos caras de la misma moneda, que es una política que se basa en lo simbólico, en lo identitario, pero que a la hora de gobernar no tiene contenidos para hacer programas de gobierno. Y es difícil hacerlo así. Mira, o sea, gritar siempre es más fácil. Sí, claro. Sí. Y como digo yo, el que grita siempre tiene prioridad respecto al que necesita, y en política hoy día el que hace más ruido probablemente tiene más protagonismo en el tráfago de las redes sociales, pero eso no te hace buen gobierno ni buen presidente. Y yo creo que el desafío de Chile es encontrar esa estabilidad. Y siendo independiente hoy día, ¿qué figura política relevante de la derecha o de la izquierda te sientes cercano, de los vigentes, de los actuales?
Buena pregunta. Primero tengo una triada con los alcaldes y yo diría que son mis más próximos. La Cata San Martín, que encuentro que es una tremenda galla, tiene un tremendo liderazgo. Bueno, Jaime del Olio, que conozco del tiempo de la universidad, que creo que ha tenido, viniendo del tronco de la UDI, cierta independencia para defender una agenda propia y distinta incluso a la de José Antonio Caz. Con Mario Borde, que hemos tenido dificultades en la vida, nos llevamos muy bien hoy día, nos ha tocado, creo que hay una... Gustavo Alessandri, creo que hay una generación de alcaldes que hay que mirar con más ojos, más lux, y yo creo que he encontrado esto como cuando uno juega a la pelota, pues, si te ponés la misma camiseta sentís que eres del mismo equipo, pero en el mundo del alcalde he encontrado mucha capacidad de gente que está preocupada de la gestión pública, que es mi obsesión, y no tan preocupada del ajedrez político. Y al revés, con el Parlamento tengo una cosa más... En sus minutos se hablaba mucho que detrás de tu campaña o apoyando, digámoslo, de buena forma, tu campaña estaba Andrés Chadwick, Andrea Alamán, Marcela la Cubillo. campaña presidencial, sí. Sí y no, voy a hacer así, te voy a decir uno por uno. Andrea Alamán, sí, estuvo muy conmigo. Ahora puedo confesar que Marcela Cubillo, sí, y tengo una lealtad con ella porque hasta el último día me apoyó. Cuando no quedaba nadie, quedaba Juan José Santa Cruz, Guilizasti y yo, estaba la Marcela Cubillo, y yo creo que es bien notable, porque evidentemente era más próxima a Caz intelectualmente, pero alguna vez me lo dijo, asumió un compromiso de apoyarme, y es la buena malo, esa esfera. Lo de Andrés Chadwick tiene harto de mito. Lo quiero mucho, lo digo así, fuimos profes juntos, compartimos oficina, pero yo creo que Andrés es un pragmático. Entonces estaba conmigo y con Lavín, después estuvo conmigo, pero no se sabe, pero un mes antes me dijo que no ya seguía conmigo cuando me empecé a criticar, porque había ganado la primaria. Cuando estuvo en la campaña, estaba conmigo y con Lavín, en la primaria. Cuando yo había ganado la primaria en un minuto se me salió, y se salió hasta de los chats, o sea, porque sentía que yo atacaba mucho Caz. Y por lo tanto, nunca fue así el corazón. Alamán sí, la Marcela sí, y mi equipo que viene de Ciudadanos toda la vida. O sea, al final, ¿quién me apoya? ¿Ah? ¿Y Piñera? Yo creo que Piñera jugaba en todas las bandas posibles. Él apostaba que alguien ganara. Obvio, cuando gané la elección primaria estaba conmigo. En la primaria nunca sentí algo especial. Sí debo contar que él me entusiasmó para ir a la primaria, originalmente. Él fue el que me mostró encuestas y me dijo, usted tiene que ir, y yo estaba medio reticente, diciendo, este no es mi barrio natural, me va a pasar un poco lo que me pasó. Si es que yo ganar la primaria no me van a apoyar, y me pasó eso después, por lo tanto se lo conté a él algún minuto, pero él sí quería que yo fuera en la primaria más a ayudar a Lavín que pensando que le iba a ganar a Lavín, creo yo. A empujarlo, digamos. Claro, como porque tenía una alternativa más de centro de esa primaria, para empujarlo, ¿no? Yo creo que no esperaba que yo ganara y así lo hablé con él, como que quedó sorprendido con el resultado. ¿Te equivocaste al día siguiente de ganar la primaria en la relación con los partidos de Chile Vamos? No, yo creo que me equivoqué los primeros 2 meses, al revés de lo que lee la historia, mira. Le he dado hartas vueltas a esto. O sea, esto es como cuando uno se duerme y dice, ¿qué hice mal? Entonces hay 3 cosas que hice mal. Uno, al revés, y creo que la Evelyn también cometió el mismo error, lo digo así, darle demasiado espacio a los partidos para que los temas de los partidos se tomaran en la agenda presidencial. Yo creo que mi mejor minuto de campaña fue cuando quebré con los partidos. En la historia siempre los partidos tratan de contar esta versión, que la Evelyn no le hizo caso a los partidos, que yo no le hice caso a los partidos, por eso perdimos. Esa es la peor de la historia, porque si fuera así, los resultados de los partidos serían mucho mejores que los resultados de los candidatos presidenciales, y no lo es, pues entonces no te cuadra el número. Yo lo al revés, yo me equivoqué cuando me saqué la foto al otro día con los íconos de los presidentes de partidos, y yo empezaba a ver la encuesta, más porque soy obsesivo con eso, y me da cuenta que yo caía en la medida que yo era un independiente, y realmente los partidos se tomaron mi campaña, y tuve que poner vocero a la Isabel Pla, y después me renunciaban, y entonces y además era una trampa terrible, porque los ponía y después hacían shows comunicacionales para ganar prensa a ellos por sus propias elecciones, renunciando, amenazándote. Entonces yo no le debía haber dado tanto protagonismo a los partidos. Yo creo que Chile Vamos a tener un problema que tiene que analizarlo, sobre todo después de los resultados de la Evelyn Matei, porque o yo era muy mal candidato y la Evelyn Matei era muy mala candidata, que es lo que tratan de instalar en la versión pública, o los partidos tienen un problema. Porque si éramos tan buenos candidatos sin los partidos, yo arrasé en una primaria y la Evelyn Matei llegó primero en la encuesta, los partidos eran geniales y venían igual, y al revés, tú tenías buenos candidatos que cuando le metiste los partidos la combinación fue mortal. Y eso hay que entenderlo súper bien, porque creo que es la primera autocrítica que debería hacerse Chile Vamos. ¿Qué pasa cuando los partidos empiezan a pelear cuotas de poder en campañas presidenciales y se pierden la agenda? Voy a contar algo que me dijo Lavín alguna vez. Me dijo, no, yo no dejaba ni que se subiera un parlamentario a mis actos de campaña en la campaña del 99, y yo dejé que no solo se subiera, el día que gané tenía al lado a la Jacqueline Van Rieselbergh, al otro lado, o sea, los partidos se tomaron mi campaña y además empezaron a filtrarles a ustedes, a los medios, que yo no les hacía caso, que el problema es que yo no era ahí. Ojo, yo creo que después de 2 elecciones, al final me terminó yendo mejor a mí que a Evelyn Matei. Ese es un dato, sí. El Independiente.
después de 2 elecciones perdidas, y yo venía de continuidad a un gobierno que tenía el 8%. Ojo con eso también. La gente, yo nunca pensé que iba a ganar esa elección presidencial, después lo conversamos, pero sí sabía que era como Jared Jara con Boric. Cuando tú vienes de continuidad a un gobierno, no es tan fácil ganar una elección, pero es bueno que los partidos se hagan una autocrítica. ¿Qué pasó? ¿Por qué entraron a las campañas de candidatos que iban muy arriba y se cayeron? Entonces, o éramos siempre muy malos, o en un minuto éramos buenos y después malos, pero las cosas no funcionan. O sea, primera cosa, los partidos nunca más deberían tomarse la agenda de una campaña presidencial. Y lo digo así directamente, y el problema es que empieza la disputa territorial de lo parlamentario que devora esto. En la privada, la Eli Matei se lo dije, cuidado que cuando tú vas a Los Lagos, que me pasó a mí, hay una pelea entre Moreira, Santana, la Ena von Baer, no sé quién, el local. Entonces la pelea de tu gira se transforma en quién te tironea más de los partidos y no qué pasa con el ciudadano que está viviendo en los Alerces, en Puerto Montt. Ahora, perdona, validando tu argumento y entendiéndolo, esto es como decir mi principal defecto es ser perfeccionista. No, porque ahora voy a los dos. Ya, Te dije los 3, ya, no. ya. Estoy diciendo 1. 2, yo tuve un problema. Este es el primero, institucional. Yo creo que los partidos hoy día de Chile Vamos tienen que entender que están en una etapa terminal y que o se renuevan, y eso significa, o van a terminar siendo como la concertación, comparsa de lo que pasa con Republicanos, o en su minuto la DC y el PS comparsa lo que dice el Frente Amplio, y tienen que leer, uno tiene que leer cuando está el último estertor en la vida, y cuando pierde 2 elecciones. Digamos que yo era pésimo candidato para ellos, pero con una buena candidata para ellos, porque la Eli Matei no puede haber sido más del tronco los partidos. La excusa conmigo, ¿te acordás? Era que yo no venía de la familia. Sí. Entonces, con la No Eli te querían Matei, dejar participar, de hecho. obvio, con la Eli Matei la excusa no puede ser esa, y aún así le fue mal. Alguien debería pararse y decir, ¿sabes qué? La cagamos, que hicimos mal, rediseñemos, reestructuremos los partidos, hagamos un gran partido, y hay que habido 0 autocrítica. Empezó la pelea por los cupos y a ponerle como condiciones a CAS para que los partidos entren en vez de decir, ¿sabes qué? Tenemos que reconfigurar esto porque algo nos pasa que somos vintage y vamos a terminar siendo partidos minoritarios. Listo, para no ser... Yo cometí 2, yo soy impetuoso por naturaleza. Ese entusiasmo que tú me decís para ser alcalde también me pasa la cuenta. Y yo creo que hice una campaña impetuosa, que me funcionó bien en la primaria, pero cuando me sentí amarrado por los partidos, yo metí la pata grandota. Ejemplo práctico, me opuse a los retiros demasiado fuertes. José Antonio Kast se fue a Estados Unidos a viajar y yo estaba aquí poniendo la cara y amenazando a los parlamentarios que votaran en contra porque creía que lo que era bueno para Chile era ponerse a los retiros y me sacrifiqué e incluso, también lo digo públicamente, no conté que había retirado la plata el mismo día porque los mismos partidos me pedían que no porque había que votarlo, entonces estoy a alterar la votación, que ellos tenían los votos y confié en que había un orden en el sistema institucional que no existía. Voy a explicarlo en rápido, yo soy bien amigo de Javier Macaya, él sabe, pero me llamó a las 5 de la tarde, decía, todos los Audi está alineado y va a votar en contra del retiro, y a las 7 de la tarde, ¡7! Claro. Se te da cuenta que al final esta idea como del ímpetu y de rayar la cancha y hacer lo que era correcto, sirve para ser presidente, pero no para ser candidato. Y en ese sentido me comporté más como alguien que ya estaba en el poder, como alguien que tenía que pololear el poder. Y eso me gustó. Y yo diría que el tercer gran error, que también es personal, que te lo conté con la anécdota de la piscina, en algún minuto a mí se me quitaron las ganas. Y eso es vital en una campaña presidencial, ¿no? La ambición es vital y en un minuto yo no quería ganar. Entonces te empecé a dar cuenta que hacís cosas sin ganas. Que te torpedeas tú mismo. Me torpedeo yo mismo. Sí, yo creo que alguna ventaja tengo, que yo soy un gestor y por lo tanto dejáis de dirigir tu propia campaña. Porque si tu amigo te dice, te quiero aconsejar para la campaña y no lo escucháis, ¿qué vaya a escuchar al asesor, a la Clara, al que está al lado? Porque en un minuto, sabéis que si escucháis como guau, 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 y tú queréis que esto pase, te empieza a molestar tanto. Y me tocó mucho. Fue más dura esa campaña que esta. Me tocó mucho las cosas personales. Como soy impetuoso, encontraron a mi padrastro, que perdón que lo diga así, pero un saco hueá que le pegaba a mi mamá y lo pusieron en los medios. Yo creo que esa campaña fue muy cruda conmigo en términos personales, ¿cachai? Como veníamos del estallido social, no venía esta idea ahora como de evaluar la idea moralizante que puso el Frente Amplio. Hoy día podemos cuestionarlo. Se transformó en una campaña muy moralizante conmigo. Entonces cuestionaron a mi mamá, cosas que a mí me había costado. Sí, fue duro. A mi hermana estaba en Galicia y tuvo que dar una entrevista para pararla. Imagínate que el papá que le pegaba, que desapareció del mundo, que nunca más le puso empezó a dar sermones yo veía Twitter. Decía, esto es una locura. Un gallo que tiene 3 denuncias por violencia intrafamiliar, que dejó votar a mi hermana, le dan tribuna y encontré a Giorgio Jackson y a otros retuiteando esa noticia como, ven, Sichel. Dice, Juan, cuidado, esto tiene un límite. Y eso me dañó demasiado. De haber sido más frío, pero me dañó. Yo creo que nadie sabe lo que me puede haber dañado porque diciendo yo no quiero estar en esta mierda. Esa es la verdad. Y
Y en ese minuto, post-estallido social, no había este juicio crítico respecto a esta forma de moralizar la política, ¿cachai? Que yo soy opositor completo. Esta idea de la superioridad moral de Jackson, que se instaló tanto, que era mucho mejor que la generación anterior, también se instaló muy fuerte conmigo. Yo era el representante en el sistema de eso anterior, entonces era todo malo, ¿cachai? Y me hizo daño. Entonces en un momento no quería ganar, quería que se fueran toda la mierda. Te pasa eso en términos personales, ¿cachai? Ya. Llevamos 40 minutos conversando, pasado así. Claro. Así que te voy a pedir un concepto para algunos temas o personajes que están hoy día en la contingencia y que han sido parte de tu historia. Andrés Velasco. Un buen intelectual, un pésimo político. Claudio Rego. Un buen político solo. Mira, hay un quiebre histórico también que, bueno, ya lo conocerá la gente. Cast, José Antonio. Un pragmático, pero persistente, y lo digo pragmatismo no como una crítica, sino como una virtud, virtuosa. Gabriel Boric. Buen tipo, mucha frivolidad. Y eso afectó al gobierno. Sí. Camila Vallejo. Buena política, consecuente con lo que es, que es el Partido Comunista, pero tengo una buena opinión de ella. Ya tengo una lista eterna, pero ya estamos súper pasados. Sebastián, oye. Menos mal, ya vamos a terminar como Enrique Krause. Está bien. Un millón de gracias. Como pueden ver y quienes están viéndolo, repostéenlo, porque aquí conversamos harto de la vida de Sebastián Sichel, actual, su historia política y de lo que viene. Así que, Sebastián, de verdad, muchas gracias por estar. Último capítulo de Con Permiso en Radio Infinita de esta temporada, porque volvemos con todo en marzo. Así que gracias, Sebastián, por estar acá. No es que haya terminado porque yo era muy malo. No, al contrario. Último capítulo. Lo dejamos como bloque Después de final. esto lo cerramos. Claro, la guinda de la torta era con Sebastián Sichel. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Rodrigo. Muy feliz de esta conversación. Hace tiempo que no conversaba así de fondo, así que muy bien. Chao. Nos vemos. Con Permiso, en Infinita, la política a micrófono abierto, con Rodrigo Bravo.